Estas son las tres cosas que son tendencia ahora en WWE. Este mes estamos de manteles largos por los 20 años en WWE de Rey Mysterio, y aunque pareciera que Rey debería estar celebrando todo el tiempo, no ha podido ni preparar su festejo porque The Judgment Day lo tiene a él y a Dominic en la mira. Hace 2 semanas en backstage le insinuaron a Dom que tal vez la razón por la que no avanza en su carrera es por su padre, cosa que no le gustó nada al maestro de la 619, y todo terminó en un combate de parejas que terminó con victoria para los Mysterio por descalificación tras una jugada maestra de Rey Mysterio. A la semana siguiente, Finn Balor y Damian Priest se la cantaron directa a Dominic. Tu padre no tiene nada que ofrecerte. Únete a nosotros para avanzar y sal de la sombra de tu padre. Esto otra vez terminó mal y ahora Rey se enfrentó a Finn Balor en un mano a mano que Balor terminó ganando con un coup de grace divino. Lo interesante de esto es que terminando el combate, pudimos ver un poco de duda en la mirada de Dominic, y lo que yo me pregunto es, ¿pasará Dominic al lado oscuro y se unirá a The Judgment Day? Saca tu calendario y marca con rojo el 12 de agosto porque se viene la venta de boletos para WrestleMania. ¿Escuchaste bien? El próximo viernes 12 de agosto salen a la venta los boletos para la vitrina de los Inmortales, que para esta edición tendrá el SoFi Stadium de Los Ángeles como escenario y promete ser un show de 2 noches digno de los más grandes galardones al mero estilo de Hollywood. El sábado 1 y el domingo 2 de abril serán las fechas elegidas para WrestleMania en la Ciudad de las Estrellas. Puedes conseguir boletos combinados de 1 y 2 días a través de Ticketmaster.com. Así que no digan que no les avisé y pongan las 20 alarmas para que no se queden sin su boleto, porque este WrestleMania no se lo pueden perder por nada del mundo. El que anda con el ego tan grande que no cabe en una sola marca y se pasea de un lado al otro es el señor Dinero en el Banco Theory. Luego de ganar el maletín en Money in the Bank y conseguir una revancha para SummerSlam contra Bobby Lashley por el campeonato de los Estados Unidos, amenaza con canjear esa misma noche con quien sobreviva después de la lucha de último hombre en pie entre Roman Reigns y Brock Lesnar. El viernes pasado, el protegido del señor McMahon se metió en la cabeza del jefe de la mesa, amagando con canjear el maletín, pero terminó dando solo un paseo alrededor del cuadrilátero. En Raw, le dijo a la bestia vaquera que no olvidaba lo que le había hecho en Elimination Chamber y que se cuidara, porque se la cobraría en la fiesta más grande del verano. Y por otro lado, el que anda preocupado con todo esto es Paul Heyman, que intentó convencer a Theory de no canjear en SummerSlam y que él lo ayudaría a buscar el momento perfecto, pero el señor Dinero en el Banco lo mandó a volar. Luego intentó convencer a Madcap Moss de lastimar a Theory en su combate, ofreciéndole una oportunidad titular contra el jefe de la mesa, pero Moss lo dejó con la mano extendida. Y la pregunta del millón es, ¿será que Theory representa una verdadera amenaza para Roman Reigns? Estas fueron las 3 cosas de las que se está hablando ahora en WWE. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.